Buenas noches, muchachos. Ahora sí vamos a empezar. Ya hemos dado el margen para la espera de algunos de ustedes. Así que voy a empezar proyectando mi pantalla. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Ok, muy bien. Enfoque. Un momento, por favor. Ok, voy a ir con este. Muy bien. Entonces, empecemos. La semana pasada, perdón, la clase pasada llegamos a revisar algunos de los trabajos avanzados de ustedes. La mayoría, a mi punto de vista, a mi percepción, está muy bien. Están empezando a citar, están empezando ya a referenciar las fuentes. Espero que hayan tomado en consideración esa última recomendación que les mencioné sobre cómo redactar el párrafo. ¿Ya? La idea no es hacer un resumen, la idea es redactar lo que se entiende sobre los trabajos predecesores, posteriores, perdón, los trabajos anteriores. Y bueno, ya vamos a pasar a revisar también eso al final de la clase. Muy bien. Entonces, ya dimos pautas para iniciar a hacer el marco teórico, dimos pautas para tener ya listo el estado del arte. Entonces ahora vamos a iniciar qué cosa es lo que debería haber un objetivo, ¿no? Los objetivos principales, los objetivos específicos y a tener en cuenta la formulación de una hipótesis. Muy bien. Los objetivos de la clase de hoy va a ser es una revisión de avances de objetivos, pero acá les voy a dar unos tips más que nada. Vamos a plantear una hipótesis de investigación, ¿ok? Y en esta parte vamos a... Esto no, perdón. Vamos a iniciar con la hipótesis. Perdón, creo que en el otro PPT tenía ya enfoques con este. Ok, muy bien. Vamos a iniciar primero con hipótesis de investigación antes de plantearse un objetivo. ¿Ya? Eh, ¿Qué entendemos por hipótesis de investigación? Es una respuesta provisional. Básicamente lo que todos entendemos por la palabra hipótesis es algo cual queremos demostrar en nuestro proyecto, a lo que queremos llegar, una verdad que nosotros queremos desarrollar, queremos comprobar, que puede ser cierto, puede ser que no. En una de las clases pasadas también les dije que uno puede partir dando un enfoque, un cierto horizonte, una cierta hipótesis, y puede concluir que uno está equivocado con la hipótesis, con ese enfoque. Y la equivocación muchas veces también no es sinónimo de hacer mal el proyecto, al contrario, es un resultado. Entonces, las hipótesis están para eso, ¿no? Van a estar a base del proyecto de trabajo que ustedes van a hacer, va a servir para demostrarse. Si ustedes quieren implementar o mejorar algo, como muchos de ustedes me están planteando, entonces las hipótesis que se tienen que plantear tienen que estar dentro de ese margen, de poder ver o poder comprobar si el proyecto que ustedes tienen es viable de forma real, si la hipótesis que ustedes se plantean se va a llegar a concretar, si la idea en general de las distintas ideas que ustedes quieren llegar a aplicar a alguna cierta función, de algún cierto equipo, de algún cierto instrumento, va a poder realizarse. Si eso es cierto, bueno, entonces teniendo en cuenta el marco teórico, el enfoque y todo los pasos del protocolo que se va a seguir, vamos a poder a detallar si la hipótesis va a ser correcta o no, ¿no? O ha sido correcto. Entonces, en ese caso, la hipótesis, como menciono, es una respuesta provisional al problema de investigación, la cual será confirmada o rechazada con los resultados de la investigación. En esta parte, una pequeña idea, ¿no? No todas las investigaciones requieren plantear una hipótesis. Un ejemplo, generalmente un estudio cualitativo no requiere de hipótesis. ¿Por qué básicamente un estudio cualitativo no requiere hipótesis? Porque no vamos a llegar
resultado explícito o específico, ¿no? No es un resultado contundente, es la idea de un resultado. Los estudios cualitativos básicamente como resultados dan hipótesis, por así decirlo, ¿no? Dan trabajos dentro, dan resultados dentro de un rango, de un espacio que luego va a tener que irse a la parte cuantitativa si es que por ahí queremos seguir desarrollándolo. Las hipótesis también pueden surgir de una teoría, del análisis de esta, vamos a diferenciar. Algunos de nosotros, siempre la mayoría, suele confundir hipótesis con teorías. Teorías son hipótesis que se han logrado comprobar, ¿no? Teorías son demostrables, las teorías son que tienen una base ya, puede ser matemática, médica, una base biológica, una base química, pero es algo ya demostrado. A base de la repetición, a base de la experimentación, se dice que ya es comprobado. Entonces, las teorías prácticamente son todas ellas de forma teórica. Ya no hay sustento real. Cuando el sustento real viene, entonces se tiene la existencia de la teoría real, ya puede ser, ya es comprobada. La diferencia con la hipótesis es que la hipótesis uno no sabe si es comprobada o no es comprobada. Uno tiene que desarrollar la investigación o tiene que hacer los pasos y en base a sus resultados uno va a poder entender, pues, ¿no? Básicamente la hipótesis es una idea, no es algo comprobable. Muy bien. Durante el proceso de investigación se nos puede ocurrir otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, producto de nuevas reflexiones, de nuevas ideas o experiencias, discusiones con profesores u otros expertos del área. ¿Cómo se relacionan las hipótesis con la pregunta de investigación y con los objetivos? Casi ya la mayoría de ustedes me ha planteado, o hemos llegado de forma natural a plantearse la pregunta de investigación. Si bien muchos de ustedes iniciaron su proyecto teniendo una pregunta de investigación, esa pregunta de investigación fue una pregunta más empírica que metodológica. Entonces, los pasos que ustedes han desarrollado para llegar a la última parte del estado del arte les ha servido para plantear bien sus preguntas de investigación, ¿no? Incluso para filtrar las preguntas de investigación, de acuerdo a cada trabajo que se tiene, ¿no? Entonces, las hipótesis están ligadas con tratar de responder esa pregunta de investigación. Y como nosotros tenemos un objetivo, con tratar de direccionarnos a ese objetivo, ¿no? A esa respuesta. Entonces, las hipótesis proponen respuestas a la pregunta de investigación y surgen de los objetivos y preguntas de investigación, o sea, están ligadas. Una pregunta de investigación puede ser: ¿qué relación existe entre las prácticas de responsabilidad social empresarial de las pymes y su nivel performance? Un objetivo general puede ser determinar la relación entre las prácticas de responsabilidad social desarrolladas en las pymes y el nivel de performance alcanzado. En este caso es muy directa a la pregunta de investigación, ¿no? La pregunta es qué relación existen y el objetivo es determinar esa relación. Entonces, la hipótesis es una pregunta o una idea tendiendo a ser pregunta, por así decirlo, ¿no? ¿Existirá o existe alguna relación positiva entre el desarrollo de la práctica de responsabilidad social? Que en este caso ya la vamos a afirmar, ¿no? Para nosotros partir de esa idea, vamos a suponer que esa idea es cierta, vamos a suponer que es verdad y en base a eso vamos a hacer nuestros resultados, vamos a desarrollar nuestro proyecto. O sea, si ustedes tienen un equipo que quieran mejorar, algún instrumento o algún prototipo ya que quieren escalarlo y que quieren, como algunos de ustedes me mencionaron, plasmarlo en alguno de sus pelotones o alguno de sus brigadas, por así decirlo, entonces ustedes están partiendo con la idea de que su prototipo funciona, de que capaz el diseño de las placas, el diseño de algo que ustedes tengan ahí o el diseño de algo programable ya funciona. Entonces no hay duda o no hay razón, no hay espacio a dudar de lo que ustedes ya tienen. Y sobre eso, de ahí va partiendo todo su trabajo, ¿no? Toda su investigación. Entonces, la hipótesis es una duda que tiende a ser afirmativa, ¿no? Que tiende a ser una afirmación, ¿no?
En este caso se parte de la existencia de la relación positiva entre el desarrollo. Aquí el investigador prácticamente asevera, antes de corroborarlo, que existe una relación positiva entre el desarrollo, ya que si no existiera, no podría determinar esa relación. Y la pregunta de investigación estaría por demás, ¿no? Preguntarnos qué relación existe, si no suponemos que existe alguna relación, antes de saberla, no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, de esa forma podríamos ligar nosotros la pregunta de investigación, que ya la tienen, el objetivo general y una hipótesis. La hipótesis va a nacer de poder sujetarnos de una idea sin necesidad a discutirla, sin necesidad a cuestionarla, ¿no? Obviamente, como mencioné ahí antes, puede cambiar, puede variar en el transcurso del desarrollo del proyecto. Muy bien, las características de las hipótesis de investigación deben referirse a una situación real, es decir, deben poder someterse a prueba en un universo y contexto claramente definidos. Ustedes no van a dar una hipótesis de una idea abstracta. Su producto, su diseño, su prototipo, su maqueta, tiene que poder replicarse, tiene que poder desarrollarse con las mismas características que ustedes están planteándolas dentro de su proyecto, en un espacio definido, en un rango definido por alguna otra persona diferente a ustedes también, ¿no? Eso es la característica repetibilidad incluso de las teorías. Entonces, eso aclara una cosa, el rango de fallo del equipo que ustedes tienen, o el porcentaje de fallo de error, va a ser mínimo, siempre y cuando estén corroborados todas las partes, por así decirlo, o cualquier otro limitante, u otro, como diríamos en esto, alguna otra aseveración o alguna otra corroboración de su diseño, práctica o equipo que tengan, ¿no? Entonces tiene que ser repetible en un contexto claramente definido, que ustedes lo van a marcar, pero tiene que ser real, ¿ya? Tiene que ir de la idea a la realidad. En teoría es a lo que naturalmente se llega con esta clase de proyectos. Las variables identificadas en la hipótesis deben ser precisas, comprensibles y lo más concretas posibles. La relación entre las variables de la hipótesis debe ser clara y verosímil. Las variables de la hipótesis y la relación entre ellas debe ser medible y tener referentes de calidad. Ok, con esto una idea bien clara. La hipótesis y la relación, perdón, las variables de las hipótesis y la relación entre estas mismas variables tienen que ser medibles, ¿no? Como ustedes quieren llevar a algo real, eh, tienen que poder cuantificar algunas de estas variables, o al menos cualificarlas hasta cierto punto. No pueden quedar en ideas utópicas, ideas dubitativas, en que podrá, será, no, para que algo se corrobore al final del día, tiene que ser medible, no tiene que ser observable. Pues si dan una idea o su hipótesis tiende a ser algo utópico, algo hasta cierto punto imaginario o no acorde a la época, por así decirlo, no va a poder ser corroborable. Entonces se va a quedar más que nada en eso, en una idea, ¿no? Ejemplo, si algunos de ustedes quieren poner por ahí, agarramos uno de sus proyectos, no lo sé, un dron, por ahí, por así decirlo, ¿no? Me reuní con uno de ustedes que querían hacer, que tienen el proyecto de hacer utilizar los drones para poder para poder repetir señales, ya que en una zona de desastre tienen mucha interferencia gracias al entorno, al ambiente. Entonces, si nos planteamos la idea de poder desarrollar un dron que llegue hasta la mesósfera y de esa forma poder repetir con mucha mayor, perdón, poder tener señales menos interferencia, ya que la señal va a llegar hasta lo más alto de la Tierra y esto va a poder mejorar, por así decir, el resultado del proyecto. Hasta cierto punto es objetivo, ¿no? Pero tiene un grado de irreal, por así decirlo, ¿no? Entonces, siempre hay que aterrizar esas ideas hasta un punto en que otras personas u otros departamentos, otras entidades puedan demostrarlo, ¿ok? Entonces, prácticamente tenemos que llevar de la idea a la realidad con la hipótesis. Estas también deben ser susceptibles a ser probadas por técnicas existentes.
o por desarrollar, y estas estar en nuestro alcance, ¿no? Eh, la característica de un trabajo, de ser repetible aquí y en cualquier otra parte, es pieza fundamental o clave para que ese trabajo esté bien hecho, de primera mano, ¿no? Si nosotros en ningún momento manipulamos o mentimos en un trabajo, recuerden que estamos en un trabajo de investigación, un trabajo de investigación tiende a tener ideas teóricas, ya cuando son aplicadas tiende a tener un prototipo, pero estas ideas tienden a poder demostrar algo real. Entonces, si yo me sujeto con estas ideas para obtener un resultado real de algo, y otra persona en otra parte del planeta hace lo mismo, en otra parte del país o en otra parte de la región hace lo mismo, siguiendo los mismos pasos de mi trabajo, debería llegar a los mismos resultados que yo. Quizás por alguna técnica ya existente, una técnica que conozcan, o algo en paralelo similar. Pero si los resultados son diferentes, entonces no va a haber aprobación de esta hipótesis, o perdón, de este trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo básicamente, como es su hipótesis demostrada de ustedes, tiene que ser probada, no solamente por nosotros al final, sino tiene que ser probada por otras, en otras partes, ¿no? Por técnicas que existen o por alguna otra técnica que se va a desarrollar y que obviamente estén dentro de nuestro alcance. Si son protocolos, si ustedes tienen la hipótesis de que tal medicación va a funcionar en tanto tiempo y su trabajo llega a la conclusión de que esto es cierto, otra persona tiene que tratar de simular o de corroborar esta hipótesis, ¿no? Esta hipótesis ya corroborada por ustedes. Entonces tienen que lograr de repetirse, ¿no? Pero si no pueden llegar, o si su hipótesis no presenta técnicas preexistentes, o ustedes no desarrollan una técnica para que se corrobore dentro de su trabajo, no va a poder ser comprobada por nadie más que por ustedes mismos. Así que esa idea también hay que tenerla un poco claro, pero la mayoría de ustedes, para aligerar un poco la carga, existen ya técnicas o ustedes mismos van a desarrollar esos pasos para poder comprobar según los he escuchado. Así que no hay mucho miedo por no cumplir con estas características en este caso. ¿Ok? Muy bien. La formulación de la hipótesis podríamos enunciarla como una proposición y tiene que ser expresada con claridad. Un ejemplo, ahí. El padecimiento del estrés laboral causa la disminución del nivel de desempeño de los docentes universitarios. Muy bien, muy bien. Quizás un ejemplo con esto, uno de sus proyectos de la litiasis biliar, tal vez, ¿no? El aumento de los factores de riesgo causa, imaginemos, si yo con los trabajos previos que he visto, el grupo que ha visto ese trabajo, que me mostró ese día toda esa estadística de entre hombres y mujeres, regiones de otros países, yo podría aseverar, ¿no? Gracias a esos trabajos podría decir prácticamente el aumento de factores de riesgo o a medida de que, o gracias a que los factores de riesgo son altos en el Perú, los hombres están más propensos a sufrir litiasis biliar. Entonces es una hipótesis, por así decirlo, ¿no? Que se sustenta en mi idea de mi problema de investigación y mi pregunta de investigación junto con mi objetivo, pero que yo aún voy a necesitar corroborar, que yo aún voy a necesitar comprobar. Entonces, como en este ejemplo del padecimiento del estrés laboral causa la disminución, ¿yo cómo sé qué causa esa disminución del nivel de desempeño? ¿Por qué? ¿Alguien más me lo dijo? Si eso está corroborado en otro lugar, está comprobado, entonces no tiene sentido que esto esté acá como la formulación de una hipótesis. Esta idea tiene que ser una idea que se va a tener que comprobar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les pidan presentar su hipótesis, tiene que ser una idea, primero, no trivial, no de fácil comprobación, no tendría caso plantearse una idea así. Segundo, tiene que ser real, y tercero, tiene que ser aseverativa.
¿no? Ustedes tienen que aseverar, o completamente negativa o completamente aseverativa, pero tiene que ser muy, muy firme, es la palabra que estaba buscando. Tiene que ser firme en lo que ustedes aclaran. Entonces, eso es lo que se va a tener que corroborar después. ¿Toda investigación cuantitativa debe tener hipótesis? La respuesta es no, no. Como vuelvo a repetirles, alguna investigación cuantitativa, por ejemplo, eh, a ver, con uno de ustedes, no lo sé. Supongamos en mi caso, yo quiero hallar la concentración de las antocianinas en alguna legumbre, ¿no? O en alguna fruta, los arándanos, por así decirlo, y hacer una normativa. Entonces, mi proyecto de investigación se basa en que no existe la existencia de alguna normativa del grado de antocianinas, el grado de pigmentos que tiene y el factor antioxidante de estas. Entonces yo podría plantear mi proyecto como, no sé, algo de determinar el factor antioxidante en base a la concentración de antocianinas como primer objetivo, ¿no? Y también que dar un siguiente objetivo que podría ser, para hacerlo cuantitativo, me refiero, eh, qué concentración, determinar la concentración mínima de las antocianinas para tener un factor oxidante óptimo, por así decirlo. No, no lo sé, es lo primero que se me viene a la mente. Entonces, de esta parte yo lo único que voy a hacer es una serie de datos estadísticos con distintas frutas o de distinta calidad de la fruta que yo estoy queriendo elegir, como el arándano, y llegar a un resultado cuantitativo, un resultado de concentración, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, la hipótesis podría ser, y ahí van a notar la diferencia capaz. Una hipótesis por probable es las antocianinas tienen una concentración a la cual se mejora el nivel oxidativo. Esa hipótesis está un poco trivial, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente cualquier cosa que existe tiene un grado de concentración. Y si eso está ligado a algún factor oxidativo, como menciono yo, tiene que haber uno que aumente el factor oxidativo o lo disminuya. Entonces, es como una respuesta obvia, que no es clara, pero es obvia, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso algunas o muchas de las investigaciones cuantitativas que buscan resultados numéricos no necesariamente dependen de una hipótesis, ya que esto busca tener un resultado ya existente en base a ideas, a ideas, a paradigmas o a preconceptos ya conocidos, por así llamarlo. Muy bien, aquí vamos a mencionar una cierta característica de los alcances que vamos a tener con esto, ¿no? El tipo de hipótesis que enunciemos está influido por el alcance de nuestro problema. O sea, cuál es el alcance que nosotros queremos abarcar, al cual nosotros queremos llegar. Eso va a influir a nuestra formulación de la hipótesis, ¿no? Tenemos cuatro tipos de alcances: el exploratorio, el descriptivo, el de correlación y el explicativo. El alcance exploratorio no se formula hipótesis, no tendrá asidero, ergo no conocemos el problema y la hipótesis sería meramente especulativa por carecer de conocimiento científico. ¿Esto por qué? Por el mismo tipo de alcance, ¿no? Es exploratorio. Nosotros no buscamos aseverar algo, sino buscamos descubrir, buscar y encontrar algo, ¿no? Buscamos explorar, perdón, algo. No vamos a conocer el problema en sí, queremos saber más bien a qué llegamos, ¿no? Ideas como que se podrá hacer alguna relación entre tal y tal parámetro, ¿no? O, por así decirlo, hallar la estadística de tal concentración, de tal fruto en tal región y en tal tiempo. Bueno, eso nos da datos ya aseverados, no son datos meramente exploratorios, que parten de algo, que no parten de un problema fundamental o de un problema en sí.
por así llamarlo, ¿no? Nuestra hipótesis va a ser de mera especulación. ¿Ok? El otro que tenemos, el otro alcance que tenemos es el alcance descriptivo. Y acá solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato cuantitativo para la variable u objeto estudiado. Ajá. En este caso, esta parte ya es un poco más, si podríamos prestar un poco más de ahínco capaz, ¿no? La hipótesis se formula siempre y cuando tengamos un hecho cuantitativo. ¿Okay? Siempre y cuando si nuestra descripción va a recaer, la descripción es como el siguiente paso de la exploración, ¿no? Si nuestra descripción no solamente va a recaer en citar ciertas características, sino en dar o en especificar valores de esas características, ahí sí podríamos formular una hipótesis. ¿Ok? Datos generalmente en investigación son números de concentraciones, parámetros de correlación, variables de ligación entre una u otra o algún otro parámetro, cosas por el estilo. Hasta ahora ustedes no tienen uno descriptivo, quizás sí exploratorio puede ser, alguno de sus proyectos, ahí lo vamos a ver más tarde. Luego tenemos el alcance correlacional, correlación. En este caso se formula hipótesis correlacionales. Esto es, se pronostica un grado de correlación de un fenómeno variable. No se es tan contundente, ¿ok? Pero vamos a como que a prestidigitar algún grado, algún alcance de relación entre las variables que estamos colocando dentro de nuestros objetivos, o de nuestros objetivos secundarios, ¿no? Tenemos también por último el alcance explicativo, y en este caso ya van a ser hipótesis causales. Se va a pronosticar una relación de causalidad entre dos variables. Como es explicativo, la idea de estos proyectos es darle respuesta a algo en fundamental, a explicar algún fenómeno, circunstancia, causa, o algo parecido al problema que nosotros tengamos. Entonces, este problema va a tener variables, va a tener bueno, eso va a ser relacionada a ciertas variables que van a ocasionar el problema. Entonces, de la unión o de la relación de estas variables van a ser la explicación. Van a nacer de la causalidad de estas variables van a ser ya la explicación. Entonces, esa explicación es la que tiene que ser nuestra hipótesis, ¿no? Nosotros estamos seguros de esa explicación, entonces con eso partimos. O si no estamos seguros, también generamos varias hipótesis y vemos cuál de ellas encaja, ¿no? Eso también es cierto, no es la necesidad de tener una sola hipótesis, no es en estricto necesario. Uno puede formular varias hipótesis, pero lo que pierden es tiempo, ¿no? Al formular varias hipótesis a lo loco, simplemente por el deseo, las ganas de tener distintas explicaciones o distintos enfoques, están queriendo abarcar algo mucho más, por así decirlo, algo mucho más explayado, ¿no? Y al explayarse demasiado o al tratar de abarcar demasiado, van a invertir mucho tiempo, pues, ¿no? Entonces la idea es que se queden con su mejor hipótesis, se queden con la mejor idea que ustedes creen que relacione, que resuelve el problema. No que planteen 1000 ideas, obviamente algunas de ellas va a invocar, pero ese no es el caso. ¿Okay? Entonces podrían ser una, dos, tres hipótesis con las que ustedes puedan partir dentro de su problema, y en el camino descartar una, descartar otra y corroborar que una de ellas es cierta, pues, ¿no? Eso siempre y cuando no se pueda definir una sola hipótesis. Las variables de las hipótesis. Podríamos definir la variable como una propiedad que puede fluctuar, por eso es variar, ¿no? Como las variables es de cambio, no es un valor fijo, ¿ok? No es una constante, y cuya variación puede observarse y medirse, o sea, puede ser cuantificable. Aplicable a seres vivos, objetos, hechos, fenómenos, circunstancias,
datos o datos estadísticos. Bueno, eso recae dentro de los objetos u hechos. Un ejemplo puede ser comprensión lectora de los estudiantes, ¿no? Se puede medir en un rango de porcentaje la comprensión lectora de los estudiantes capaz en sectores, ¿no? Cierto sector de los estudiantes, el tanto por ciento, recae en una buena comprensión lectora en base a unas calificaciones que son medibles, la temperatura del agua completamente medible, productividad laboral, con la misma lógica de medir la comprensión lectora también, ¿no? La cantidad de producción que se tiene en una empresa, en un instituto, una institución, es medible. Influencia de una campaña de marketing también, el impacto que tiene esta campaña, la cantidad de ingresos que resulta de esta campaña de marketing hacia la empresa es medible. Esos son unos ejemplos, por así decirlo, de alguna variable. El valor es que tan relacionadas están las variables entre sí, ¿no? O sea, valor de relacionar con otras variables. Forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les denomina constructos o construcciones hipotéticas. Es más que nada por llevarlo a su punto simple. La hipótesis está basada de ideas menores, ¿no? Ideas que van a construir sus hipótesis son denotadas variables. Y como van a construir sus hipótesis, se les llama constructos o construcciones hipotéticas, por así decirlo. No hay mucha originalidad capaz en esa parte. Muy bien, tipos de investigación, ¿no? Bueno, perdón, continuando con el tema de las hipótesis. Hipótesis descriptivas de un valor o dato pronosticado. Se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir de qué manera más o menos general un dato o valor de una o más variables que se van a medir u observar. Ejemplos: el estrés laboral en docentes varones será elevado, el porcentaje de alumnos aprobados será de un 90%. ¿Ok? En este caso se está usando una palabra de futuro, la palabra será en ambos casos, pero con un tono firme, con un tono aseverativo, ¿no? Va a ser, podría ser mucho más contundente incluso, pero se está dando en un caso que parece ser cualitativo, ¿okay? Que se va a elevar, dice, el estrés laboral en docentes varones. Otro caso ya más cuantitativo, les da un número referente, un número ya estimado. Muy bien. En este caso, las hipótesis correlacionales, aquí hemos visto las hipótesis descriptivas. Las hipótesis correlacionales establecen la relación entre dos o más variables, X y un Y, por ejemplo. Establecen cómo están relacionadas estas variables, hipótesis predictivas y parcialmente explicativas. A mayor X, menor Y, a mayor X, mayor Y. Esos X, esos Y son las variables. En su caso, pues serán mayores factores de riesgo, mayor cantidad de personas sufriendo litiasis biliar. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo mínimo, por así decirlo. Pero por ahí hay distintas variables que ustedes van a poder denotar, ¿no? A mayor tiempo de exposición a ciertos medicamentos, va a ser mayor el grado de recuperación en menor tiempo, o capaz menor puede ser, no lo sé. Continuando, es el orden de las variables en la hipótesis es indiferente. En este caso, como cada variable está correlacionada una a otra, están relacionadas una con otra, no importa cuál sea el orden. Ambas variables están relacionadas siempre. ¿Ok? Y bueno, acá una atención generalmente por las experiencias con esta cantidad de investigaciones correlacionales de variables. No se establece relación de causalidad. A pesar de que lo que vamos a ver en un momento, las hipótesis de causalidad generan una explicación, perdón, las hipótesis explicativas van a tener una relación de variables. Esta relación de variables no necesariamente están correlacionadas, pueden estar relacionadas, pero no correlacionadas. Entonces, si están correlacionadas, allí sí no importa el orden de estas variables, pero no necesariamente las variables correlacionadas, que están relacionadas, van a dar la explicación a algo.
¿ok? Entonces no necesariamente van a establecer relaciones de causalidad. No necesariamente su relación de estas variables de correlación van a explicar algo. Podría ser hasta que ni siquiera expliquen nada y a lo más perturben el resultado, pero ustedes van a tener de qué fijarse, de qué valerse. No van a explicar nada. Eso es, no se determina variable independiente causa ni variable dependiente consecuencia. Ambas tienen el mismo nivel o jerarquía. Ambos son lo mismo. Podrían ser dos variables dependientes o dos variables independientes y hay nada más. No podrían ser causas que no generan ningún efecto, por así decirlo, pero que ambas están correlacionadas entre sí. Tenemos la hipótesis que establecen relaciones de causalidad, establecen relación de causa-efecto entre variables relacionadas, ¿ok? Una supuesta causa, variable independiente, supuesta consecuencia, variable dependiente, así se denotan, eso sí. Variable dependiente es la consecuencia, por eso depende de alguna causa, y la causa no depende de nadie, entonces variable independiente. Ojo, no siempre que se encuentra una correlación puede inferirse a causalidad, eso es lo que le acabo de decir un momento. Una cosa es la relación, otra cosa es la correlación. La correlación es viceversa, uno con otro. En cambio, la relación, si es uno, causa-efecto. ¿Okay? Uno tiene más jerarquía o tiene una evolución respecto al otro, no necesariamente a veces es lo contrario. Muy bien, un ejemplo, X genera Y, tenemos el padecer del estrés laboral es causa de la disminución del nivel de desempeño, perdón, ok, el padecer del estrés laboral es causa de la disminución del nivel de desempeño de los docentes universitarios. U otro, ¿no? Que más parece ser, van a tener hipótesis de causal, en ese ejemplo de tesis Villar, ¿no? El aumento de los factores de riesgo van a causar un aumento de personas con padecimientos de litiasis Villar, por así decirlo, ¿no? Causa-efecto, de llamarlo de esa forma. Muy bien, entonces en esta parte hemos visto cómo hacer las hipótesis de investigación ya surgidas a base de nuestro estado del arte, de nuestro problema de investigación, y hemos visto 4 tipos de hipótesis diferentes, ¿ok? Hasta esta parte tenemos cubierto el lado de las hipótesis. No sé si ya podríamos pasar, en todo caso, a depender de la organización, a ver los proyectos, a ver en qué nos hemos quedado, y quizás por ahí si tienen alguna consulta, responderla dentro de los grupos, o si alguno tiene una consulta acá, no hay ningún inconveniente. Muy bien, muchachos. Entonces, lo mismo, algunos les he dado las recomendaciones para la próxima. Hoy día me ha sorprendido que un par ya tenían listo las hipótesis en base a la plantilla, está muy bien. Para la próxima, los demás que faltan, vamos a terminar la siguiente sesión con los enfoques ya netamente y pasar a revisar una base de los proyectos de investigación. Les voy a explicar los anexos y capaz una simulación de simple, rápida, de cómo subir una postulación. Ok, todos están bien hasta ahora, está perfecto. Por favor, esas recomendaciones que les he mencionado, y ya tienen las clases también en el Drive para que puedan recordar. Cualquier cosa me tienen por interno y nada más. Feliz fin de Sí, semana para todos, nos vemos el martes. ¿Listo? muchas gracias de verdad, Luis. Ante todo, poder decirles a los oficiales, acuérdense de que la otra clase termina ya la parte de investigación. Por favor, terminen su documentación, por favor, para ya tener, para ya poder hacer las revisiones correspondientes. Es lo único que les pedimos, ¿ok? Muchas gracias ante todo, a todos, y hasta el martes. Hasta luego. Gracias, licenciada. Gracias, ingeniero. Por todo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Ok, hasta luego. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias.